Bueno, buenas noches con todos. Vamos a comenzar con la charla del día de hoy, que es salud, bienestar y patologías gastrointestinales. Ya, vamos a enfocarlo en todo lo que tienen que ver animales de producción, obviamente, tanto vacunos, porcinos, pero de manera de un enfoque general, en realidad, porque es bastante amplio. Tenemos diferentes tipos de patologías en animales mayores, o en animales de producción en general de la parte del aparato gastrointestinal, pues tenemos sobre todo enfermedades bacterianas y parasitarias, ¿no? Que son las más comunes. No, no son todas, evidentemente, pero sí algunas también son del tipo metabólico, entonces que afectan a los animales de producción, y muchas son ligadas al tipo de alimentación y al manejo, ¿no? Que son puntos bastante importantes, ¿no? Y que reflejan este problema, pues, a nivel de la producción, ¿no? De lo que nosotros podemos obtener como índices, ¿no? Dentro de nuestra crianza. En realidad, pues, tener problemas gastrointestinales en una crianza, pues, hace que el animal no suba de peso, eh, hace que no haya una buen desarrollo muscular, estamos desperdiciando alimento también porque no lo asimilan, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de problema hay, ¿no? Y de pronto, ¿no? Entonces, si eso el problema es el alimento, entonces, ¿qué alimento debo usar? ¿Cuál es el problema ahí, no? De repente el alimento está pasado, de repente no está bien almacenado, tiene moscas, hay presencia de micotoxinas, una infinidad de factores que pueden ocasionar que haya problemas gastrointestinales, ¿no? O de repente los animales tienen un problema conductual, ¿no? De repente hacen pica, entonces, etcétera, ¿no? Entonces vamos avanzando un poco. Ahora, a nivel de introducción, vamos a ver que los problemas sanitarios en realidad son parte de los pilares de la producción, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción tiene diferentes factores, ¿no? Es algo multifactorial. Tenemos el aspecto de la sanidad, la genética, la instalación, el manejo y la administración. Entonces, en la sanidad, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, vemos el tema preventivo. ¿Por qué? Porque siempre es mejor prevenir que controlar. Ver cómo está el ambiente, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que mis animales no se me enfermen? Seguir buenos planes de vacunación, hacer el manejo de desparasitación, eh, las instalaciones también como tienen que estar, ¿no? Entonces, todo eso se refleja en el aspecto sanitario, ¿no? Tener un buen manejo de plagas, buen almacenaje del alimento. Entonces, todo eso. Ah, y también, ¿no? ¿Qué tipo de animales estoy introduciendo a mi crianza? ¿No? Que sean animales sanos, que pasen por procesos de cuarentena antes de de ingresarlos a mi crianza, ¿no? Tanto para vacunos, porcinos, sobre todo, ¿no? Porque yo no los creo de chiquitos, ¿no? Y sobre todo en este tipo de crianzas es donde vemos el tema de traer un macho reproductor o de repente comprar lechones en alguna crianza y traerlos y engordarlos. Entonces, vemos diferentes tipos de factores, ¿no? Y eso estoy hablando, pues, de un sitio que no es una granja, ¿no? De repente es una crianza en general, ¿no? Entonces, ya ahí nosotros tenemos que ver mucho el tema de la bioseguridad, que también impacta y está en la mano del tema de la sanidad, ¿no? Esto de bioseguridad lo reflejamos mucho más en el tema de porcinos y aves. ¿No? ¿Por qué? Porque son explotaciones grandes de animales en masa y muy aparte es ¿por qué? Porque estos animales se sobreexigen, ¿no? Entonces se espera que en un periodo de tiempo estos animales pues ganen peso y salgan, ¿no? Al camal, eh, al mercado, etcétera, ¿no? Como sea la comercialización del criador, ¿no? Entonces me interesa que sea en menos tiempo, entonces ¿qué hago? Le doy más comida, no lo dejo dormir, como en el caso de las aves, ¿no? Les autoexijo, ¿no? A su organismo. Entonces se espera pues que necesitan, ¿no? Usualmente estaban, o bueno, ya no lo usan, los promotores de crecimiento, ¿no? Entonces uso promotores de crecimiento, entonces eso va a hacer que no se enfermen y que ganen más peso. Pero ahí viene el tema de la repercusión en salud pública, ¿no? Porque, como se sabe, los promotores de crecimiento son antibióticos, entonces la idea no es usarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne tiene que pasar por un periodo
de retiro de este producto para estos animales, no tienen que pasar por un periodo de retiro de los antibióticos. ¿Para qué? Para que luego puedan ir a consumo, ¿no? Por eso es que muchas veces en algunos estudios se ha reflejado que hay presencia de antibióticos en la carne, en las canales, en las carcasas, por ejemplo, de pollo, ¿no? Entonces eso se refleja a nivel de la salud pública porque nosotros, las personas, somos los que consumimos ello. Entonces es importante que tengamos pues cuidado y veamos el impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso existen las buenas prácticas pecuarias, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es parte de la cadena productiva, de lo que significa producir un producto primario, ¿no? Que es la carne en sí, pues, ¿no? Que van los camales. Entonces, casi todos estos animales van a los camales, sea caballo, sea cabra, sea chancho, sea vaca. Entonces, todo entra al camal, ¿no? Entonces, es importante que se tenga cuidado, ¿no? Entonces, es por eso que la sanidad es un punto importante dentro y como concepto general que nosotros deberíamos manejar es el tema de la prevención. Ahora, en el tema de genética, nosotros en genética vemos que hay selección. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un mejoramiento genético, ¿no? Entonces nos interesa que nos dé nuestro grupo de vacunos, de nuestro grupo de chanchos, o de cabras, ovejas, cuyes, qué sé yo, sacar lo mejor, ¿no? Yo tengo que seleccionar a cuáles yo voy a cruzar con, bueno, o voy a hacer una madres, obviamente, voy a hacer reproducir con otros machos, ¿no? Con, con machos que tengan buena calidad genética, ¿no? Entonces, ¿yo qué necesito? Tengo que llevar registros, tengo que saber cuál es su nivel de producción, de repente, y con eso yo ya me doy una idea, ¿no? Sus audios, por favor. Entonces yo con eso me doy una idea de por qué es importante que yo cuide eso, ¿no? Por otro lado, el tema de la instalación. Ya, la instalación, ¿por qué? Porque estar y darle confort a un animal te permite que se desarrolle adecuadamente y tenga una buena ganancia de peso. Entonces, la idea es que se les den las condiciones, ¿no? Los ambientes tienen que estar de acuerdo a la cantidad de animales, ¿no? Tiene que haber la cantidad de sombra adecuada, tienen que haber bebederos, comederos, en el caso de cerdos chupones para el agua, no sé cómo se manejen, ¿no? Tienen que tener las áreas definidas, ¿no? Separadas. Esta parte es bien importante, ¿no? Porque aquí es donde se fundamenta el tema de la crianza en sí, ¿no? ¿Cómo voy yo a hacer el tema de la instalación, ¿no? ¿Qué tengo que tener? ¿Cuántos animales voy a tener en la crianza? ¿Voy a tener una maternidad? ¿No voy a tener una maternidad? ¿O simplemente voy a criar lechones, los voy a engordar y los saco al mercado? ¿No? O sea, solamente engordo, ¿no? O voy a tener todo el flujo completo. En el caso de los cuyes también, voy a hacer pozas, voy a tener que tener, o voy a hacer de repente jaulas, ¿no? Igual en el caso de los pollos, ¿no? De repente mi decisión es tener una crianza ecológica, ¿no? Entonces ya, todos una crianza de piso, cerrado, van a ser pollos que pastoreen, ¿no? Un tema así, entonces ya se me ocurre tener esa visión. Entonces hay que ver qué tipo de crianza vamos a tener para de acuerdo a eso, ver qué tipo de instalaciones yo voy a emplear, ¿no? ¿Cuántos animales van a ingresar en ese espacio de terreno, ¿no? Ya, ahora bien, el tema del manejo, ¿no? El tema del manejo también es importante. ¿Por qué? Porque esto básicamente es algo humano. Los animales no se dominan solos, ¿no? Están bajo la supervisión de alguien. En este caso, pues sería un ingeniero zootecnista, puede ser un médico veterinario también, ¿no? Algunos quieren ahorrarse, pues si ponen de repente a veces a técnicos agropecuarios, ¿no? Entonces, tenemos esos tres encargados, ¿no? La idea es que se tenga personal capacitado, ¿no? Muchas veces la gente es empírica, ¿no? Entonces, no necesariamente pues van a poner a un profesional, ¿no? Cualquiera de los tres vale, no necesariamente, a veces aplican lo que aprendieron del vecino o de repente lo que les recomendaron en la agropecuaria, ¿no? Entonces eso está un poco mal, ¿no? Si ya estoy teniendo una crianza, de repente cuando estoy solo, no tengo mucho, puedo aplicar pues estas técnicas, ¿no? Pero ya conforme me voy expandiendo, la idea es que puedan aplicar el asesoramiento de un veterinario, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pues
por ley somos los únicos que estábamos autorizados para aplicar medicamentos, ¿sí? Medicamentos y receta. Nadie más puede recetar, solo un médico veterinario, ¿ok? Entonces, por eso es importante, ¿no? Entonces tiene que ver, hay que hacer un plan de manejo. ¿Cómo voy a estratificar mi plan de vacunación? ¿Cómo voy a hacer, qué tipo de alimentación voy a hacer? Este, de repente voy a tener que aplicar el tema del hierro, hacer el descole, el descolmillado, ¿no? Voy a hacer descorne. Voy a hacer, ¿qué manejo voy a hacer preventivo? Por ejemplo, si tengo un dato de crianza de vacas lecheras, ¿no? Tengo que hacer monitoreo de mastitis, tengo que coordinar con SENASA para que vengan a hacer la vacunación, el aretado de mis vacas. En el caso de los cerdos igual, ¿no? Tengo que coordinar para que vengan a hacer mi vacunación de porcina clásica. Si yo soy alguien que vende el camal, entonces necesito mis certificados de vacunación. También el aretado de los porcinos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante hacer el aretado y tener certificados de vacunación? Porque esos certificados de vacunación me van a facilitar la posibilidad de realizar un certificado de tránsito sanitario ante SENASA, ¿no? Entonces, y para eso, ¿qué necesito? Mi certificado de vacunación, sea en el caso de vacunas, en el caso de porcino, ¿no? Entonces, si yo no trabajo con SENASA, no voy a poder obtener eso y no voy a poder hacer ningún documento. Entonces, ¿yo qué garantía le voy a dar a quien me compra mis, ¿no? Entonces, es un plus, ¿no? Algunos criarán, de repente los que nos escuchen, otros no, de repente es más bien dan asesoramiento. Entonces es un punto, no es un plus que pueden brindar pues los criadores, ¿no? Que no está malo, no está malo, más bien es algo bueno porque el Estado pues les cobra un sol por el tema de la vacunación, ¿no? Y el aretado pues es gratuito, ¿no? Y eso básicamente es por un tema de trazabilidad. Ahora, administrar, ¿por qué administrar es importante? Administrar es importante porque tenemos que pensar bien las cosas, tenemos que analizar. Este tema, el tema de producción es idear, ¿no? Tengo que hacer un plan de trabajo de cómo voy a hacer que esta granja produzca lo que yo necesito, ¿no? Entonces, si yo no tengo ninguna idea de cómo hacer esto, entonces simplemente no voy a tener éxito, ¿no? Entonces, esa parte también es medular, ¿no? Porque también el tema de administración tiene que ver con el tema económico. Entonces, si no puedo hacer que esta crianza sea rentable, entonces simplemente voy a fracasar. No, y al final, pues si hago bien las cosas, todo esto voy a tener un éxito garantizado y pues hay apoyo, ¿no? Para este tema de la industria y obviamente requiere bastante esfuerzo, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con explotación de animales es bastante duro, es bastante sacrificado, ¿no? El alimento sube, el alimento baja, con qué alimentos voy a empezar a trabajar, hay que hacer una modificación. Entonces, ahorita, por ejemplo, todos los insumos están caros, ¿no? Entonces, algunos de repente migran, en el caso de chanchos, ¿no? Dejaron de usar concentrado y migraron al tema de los residuos de alimentación humana, sancochados, obviamente, ¿no? O rastrojos de las chacras, ¿no? Entonces migraron, ¿no? Sancocharon eso y ahora les dan, ¿no? Pero, uy, ven reflejado que la ganancia de peso demora un poco. Entonces, vemos ahí que hay pros y contras, ¿no? Entonces, ya de repente empiezan a pensar, no, pero ¿qué tipo de fórmula tengo que cambiar, ¿no? Hay que tratar de siempre manejar esas fórmulas del mínimo costo, pero ¿a qué costo que no le afecte a mis animales y no haya una disbiosis bacteriana a nivel intestinal? Entonces, eso es importante que se tiene que trabajar, ¿no? Por eso tienen el tema de los permisos, que hacen la formulación, ¿no? Y que conocen, ¿ok? Ahora, vamos a ver el tema de salud animal en sí. Es el estado, pues, en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones naturales, ¿no? Así, en producción animal, el término nos refiere al bienestar fisiológico de un animal, a su estado natural, ¿no? Que es un concepto amplio que no solo permite la presencia o ausencia de enfermedades infecciosas, sino que comprende también a las enfermedades no infecciosas, ¿no? De repente puede ser por un tema ambiental, ¿no? El hacinamiento, el estrés, el cansancio, es la alimentación, que no tengan agua, por ejemplo, el clima, por un exceso de temperatura, la limpieza, la atención y el cuidado, ¿no? Al abrigo y a cualquier otro factor que altere dicho bienestar fisiológico, ¿no? Ahora, en el tema de la salud digestiva, vemos, la salud digestiva es de vital importancia para el rendimiento y el bienestar de los animales de granja y las mascotas, ¿no?
Un tracto digestivo sano hace posible reducir o eliminar el uso de antibióticos promotores de crecimiento. La salud digestiva se define como la ausencia de enfermedad que permite que el animal pueda realizar sus funciones fisiológicas y resistir los factores estresantes exógenos y endógenos, ¿no? Cubre múltiples aspectos positivos del tracto gastrointestinal, ¿no? Una digestión y absorción de nutrientes efectivas, unos tejidos sanos, una microbiota estable, con un alto nivel de diversidad, un sistema inmunológico fuerte y el estado de bienestar. Aquí vemos, ¿no? La idea del tema del sistema digestivo es importante. ¿Por qué? Porque afecta a todas las especies en general y nosotros, el sistema digestivo tiene diferentes puntos, es como que tiene su propio sistema inmunológico, ¿ok? Entonces tiene sus propias barreras de defensa, así como tiene la microbiota natural, el sistema digestivo del intestino. Entonces esos también sirven de barreras de defensa, ¿no? Ante cualquier microorganismo externo que quiera invadir, ¿no? Entonces, eh, hay esa disbiosis. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, eso genera que haya una alteración, ¿no? Cuando es invadido por otro microorganismo. Entonces, eso es importante en la parte intestinal, ¿no? Esto afecta tanto a porcinos, vacunos, aves, caprinos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características del aparato digestivo sano, ¿no? Se debe reflejar en que tenemos tejidos sanos, no hay lesiones, irritación, inflamación, cantidad adecuada de mucina, por ejemplo. En el intestino delgado tenemos que hay vellosidades largas y un elevado coeficiente, longitud de las vellosidades, profundidad de las criptas también. Cuando hay problemas intestinales, hace que estas criptas se empiecen a secretar demasiadas mucosas, ¿no? Entonces esa parte es una respuesta a una invasión de repente infecciosa, ¿no? O las criptas, por ejemplo, dependiendo de repente está atacando un virus, ¿no? Entonces se empieza a desprender estas criptas, ¿no? Entonces de repente ahí vemos que hay heces sanguinolentas, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un tema, ¿no? La idea es que no haya eso y las vellosidades se mantengan intactas, ¿no? ¿Por qué? Porque la barrera intestinal de por sí es robusta, ¿no? Es bastante rica, ¿no? La microbiota también tiene que estar equilibrada, ¿no? Alto grado de diversidad microbiana, número elevado de microorganismos beneficiosos, número reducido de microorganismos patógenos, ¿no? Tiene que haber más buenos que malos en general, ¿no? En la inmunidad digestiva robusta vamos a ver que hay una generación de una respuesta inmune adecuada contra los patógenos invasores. Ya, inmunidad digestiva robusta, generación de una respuesta inmune adecuada contra los patógenos invasores, contribuye a la función de la barrera intestinal, controlar las respuestas inflamatorias excesivas. Ahora, características del aparato digestivo sano. Vamos a ver que, obviamente, en resumen, tejidos sanos, flora digestiva equilibrada y sistema inmune fuerte. ¿Por qué? Porque como ya comentaba, ¿no? El sistema digestivo en general de todos los animales tiene su propio sistema inmune, ¿no? Tiene diferentes barreras de defensa, ¿no? Que van a salir en acción cuando hay presencia de un microorganismo externo, ¿no? O de un agente externo, o sea, biológico, de repente químico, de repente físico, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? La salud digestiva es crucial. ¿Por qué? Porque interviene con el rendimiento, tiene que ver obviamente con la salud y bienestar de los animales de producción, ¿no? Una buena salud digestiva va a ser que es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque asegura que hay una producción de carne, de huevos, de leche, ¿no? Que obviamente va a permitir, esto se va a reflejar, ¿por qué? Porque se va expresar el potencial genético de los animales, ¿no? Yo les doy todos las herramientas a los animales para que puedan desarrollarse. Entonces, si se pueden desarrollar, van a expresar todo su potencial genético, ¿no? Hay que optimizar el índice de conversión, ¿no? Reemplazar los antibióticos promotores de crecimiento, por ejemplo, ¿no?
por otras alternativas. Hay que garantizar también la calidad del huevo también, acabar con los problemas digestivos, prevenir y eliminar enfermedades causadas por el síndrome de intestino permeable, por ejemplo, mantener la salud y bienestar general del animal, ¿no? Y evitar la propagación de micropatógenos presentes en las heces a otros animales en el mismo lote o en los siguientes lotes de animal. Claro, si yo tengo animales enfermos, que es, en diferentes lotes, la idea es que yo mejor los junto, ¿no? Y los aíslo y los separo de los animales sanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se sabe, yo no sé qué es lo que tienen. Entonces tengo que hacer mi estudio, mi análisis de mis animales para que pueda, por medidas de manejo, ¿no? La idea es que los separe y a los demás pasen por un proceso de desinfección del área, una buena limpieza. ¿Para qué? Para prevenir que no haya un contagio, ¿no? Ahora, el manejo sanitario productivo del ganado. Esta parte ya es importante, ya estamos entrando poco a poco al tema en sí. Tenemos que poder definir el manejo como un conjunto de medidas cuya finalidad es proporcionar condiciones ideales, ¿no? Y el animal, como ya habíamos comentado, haga o desarrolle su máxima productividad, ¿no? En función de su aptitud e instalaciones disponibles, ¿no? Por ejemplo, aquí no vemos. Son veterinarios, vemos la granja, crianza de vacunos, ¿no? De la chacra. Entonces, ¿no? Entonces vemos que tienen que estar en un ambiente confortable, ¿no? Para que puedan desarrollarse, puedan estar bien y siempre con un control adelante, ¿no? Y eso es parte del manejo sanitario. Entonces, ¿cómo hago para mantener un buen manejo sanitario? Para alcanzar un buen nivel sanitario, capaz de mantener un buen desempeño técnico del rodeo, de la crianza y consecuentemente un lucro aceptable, es fundamental que las medidas sanitarias sean aplicadas en los animales adultos y en los jóvenes, ¿no? Durante todo el año, ¿no? No solo en el momento en que los precios sean compensatorios. ¿Qué pasa? A veces hay creadores que solo ven el tema económico, ¿no? Entonces, no, pero ahorita no hay mucha venta, entonces descuido a mis animales. Ya cuando haya buena venta, ya yo los cuido y los trato bien. No, ¿por qué? Porque a la larga eso impacta en la crianza. Tengo que cuidarlos bien en todo momento. ¿Por qué? Porque si no se van a retrasar y yo no quiero retrasos porque si no me voy a demorar más cuando yo ya quiera invertir bien en ellos y ya quiera venderlos, que se mantengan. Y ya cuando vaya a ver la subida, ya tengo animales listos para la venta, ¿no? Entonces, la idea es que se cuiden constantemente, ¿no? Porque no voy a compensar el desastre que estoy haciendo antes por un tema de descuido a lo que yo necesito después, ¿no? Va a causar retrasos. La función del técnico responsable de la explotación es la de buscar selección. Ya, perdón. Para alcanzar el nivel sanitario, hay que mantener un buen desempeño técnico, ¿no? Entonces, la idea es que se tenga un técnico en la crianza, ¿no? Es la de buscar es la combinación más adecuada de medidas sanitarias para que en función del sistema de producción adoptado y de la finalidad de la explotación, el escama pueda brindar eficiencia y economía, ¿no? Entonces, la idea es que esa crianza sea la adecuada, ¿no? Y tenga un encargado adecuado también. Objetivo del programa, mantener la producción y la sanidad de los animales. La meta siempre presente es la de controlar y manejar la sanidad y producción a un nivel de eficiencia elevado y al mismo tiempo buscar introducir nuevas técnicas para continuar mejorando la eficiencia. Algunos objetivos secundarios incluyen la provisión de un alojamiento confortable, la minimización de la polución ambiental por los desechos de esto y la prevención de enfermedades que son transmisibles de los animales al hombre. Metas del performance, ¿no? Los objetivos de la sanidad de rodeo se logran por la aplicación del concepto de meta, ¿no? Una meta de performance es el nivel de sanidad de producción animal que se considera óptimo y que producirá los mejores beneficios, ¿no? Económicos sobre la inversión. Estas metas se determinan a partir de la performance encontrada en una muestra de establecimientos que se consideran representativos de la población del establecimiento comercial económicamente viable, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar directamente a lo que son los conceptos de sanidad, ¿no? Vamos a ver
el tema de la enfermedad, ¿no? Pero antes quiero mostrarles un videito para que podamos un poco descansar antes de seguir. A ver, no sé si se logra ver la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Dijera que la sanidad Si les dijera que la sanidad animal es esencial para nuestro futuro, ¿qué pensarían? ¿Que el impacto de los sistemas de sanidad animal en la salud humana, los medios de sustento y los ecosistemas nunca han sido tan importantes? A medida que el mundo ha ido evolucionando, nos hemos dado cuenta de que, para protegerlo, tenemos que implicarnos en los grandes problemas que nos afectan a todos: la salud mundial, las pandemias, el cambio climático, la seguridad alimentaria y las economías. Todas estas cuestiones están interconectadas y la sanidad animal desempeña un papel clave. Fundada en 1924 como OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal es la autoridad mundial en materia de sanidad animal, que trabaja más allá de las fronteras para mejorar la sanidad de los animales y, por tanto, nuestro futuro. Enfrentarse a los nuevos retos que derivan de nuestra tradición significa también renovar nuestra identidad corporativa. Aunque nuestra identidad corporativa se ha mejorado y reorientado, los temas centrales de los que nos ocupamos siguen siendo los mismos. Llevamos casi 100 años en la vanguardia del control de las enfermedades animales. Ayudamos a los responsables políticos y a los gobiernos a crear un futuro en el que los animales y los seres humanos se beneficien y se apoyen mutuamente. Nos dimos cuenta de que el impacto sería un futuro más sostenible, en el que los medios de sustento se transforman, las economías se impulsan y el mundo es más seguro y saludable para todos. Nuestra misión es mejorar la sanidad animal en todo el mundo, garantizando así un futuro mejor para todos. Trabajamos con más de 180 miembros para proteger la sanidad de los animales y la salud de los seres humanos y el planeta. La ciencia siempre ha sido la columna vertebral de nuestro enfoque y adoptamos los avances en tecnología, medicina y la atención sanitaria veterinaria basados en pruebas científicas. Nos centramos en iniciativas globales liderando y diseñando protocolos con base científica para gestionar los brotes antes de que se conviertan en una amenaza para la salud pública, los medios de sustento y el comercio internacional. No actuamos de forma aislada, sino estableciendo asociaciones estratégicas con otras organizaciones internacionales. ¿Me creerían ahora si les dijera que la sanidad animal es esencial para nuestro futuro? La sanidad de los animales es nuestra salud. Es la salud de todos. Para saber más sobre la Organización Mundial de Sanidad Animal, visite nuestro sitio web www.woa.org. Bueno, entonces vieron un video de la OIE, porque la OIE es la que ve todo el tema sanitario a nivel mundial, ¿no? Todo lo que tiene que ver con animales, ¿no? Si nosotros tenemos actualizaciones para el tema de manejo, de repente para el descarte de algunas enfermedades,
Eso está dictaminado por la OIE, básicamente, ¿no? Ellos se encargan de ver todas las medidas, por ejemplo, establecen cuáles son las pruebas gold estándar para las diferentes enfermedades, ¿no? Es importante que se conozcan porque yo tengo que saber con qué prueba diagnóstica yo voy a poder identificar determinada enfermedad, ¿no? También dentro de la sanidad y nosotros como médicos veterinarios, es importante que sepamos qué pruebas, ¿no? De laboratorio nosotros nos podemos apoyar. En vacunas, pues hay varias también, como en todas las especies, ¿no? Nos podemos amparar de repente en pruebas coprológicas, podemos ampararnos de repente en cultivos bacterianos, de repente en pruebas moleculares también, pruebas serológicas, eh, ¿no? Y en la histopatología también nos podemos amparar, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, para todas las enfermedades existen diferentes pruebas, ¿no? No es que sea solamente para un tema de solo un tipo, de repente solamente las virales las voy a analizar así, de repente son las parasitarias. No, para todas las enfermedades es aplicable ese tipo de metodología, ¿no? Pero la idea es que nosotros nos las conozcamos, ¿no? Y aparte, por ejemplo, ¿no? Me sale muy caro mandarlo al laboratorio, de repente para el caso de enfermedades de porcino. Hay que saber que SENASA tiene sus programas, ¿no? Tiene programas de monitoreo de PIRS, tiene programa de peste porcina clásica. Entonces, a mí me sirve mucho eso, ¿por qué? Porque usualmente en porcinos, por ejemplo, son el PIRS y la peste porcina clásica son las enfermedades más comunes en porcino, ¿no? Son las más comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque me causan tanto problemas respiratorios como gastrointestinales. Se empieza con la diarrea y después termina en lo respiratorio y después termina, muchas veces de repente mueren o hay abortos, están sanos pero se ponen rojos, las orejas cambian de color, les da fiebre, los chuchitos se mueren, ¿no? Entonces hay un impacto enorme, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos que por lo menos nos podemos apoyar en alguien. De repente no hay laboratorios, pero conozco de repente al vacunador de Senasa, entonces pueden venir, ¿no? Alguien a tomar muestras de mis chanchitos que se me están muriendo, ¿no? Y tengo que hacer algo, pues, ¿no? Entonces eso es algo, porque no todos tenemos acceso pues, al sector privado, ¿no? Pagar una prueba en el laboratorio que de repente me va a costar pues como 80 soles, 50 soles, ¿no? A veces esos exámenes pues son gratuitos, no cuestan, ¿no? Lo único que me cuesta es que de pronto me pide el doctor que va a visitarme de Senasa que mate a mi cerdo. Entonces mato a mi cerdo y ya, pues, ya el doctor se encarga de definir qué puede ser o con qué hace su diagnóstico diferencial y pues manda todo al laboratorio a que lo procesen, ¿no? Eso no me cuesta nada, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Entonces, vamos a ver que el tema de la enfermedad en sí constituye un factor clave para el desarrollo de los animales. No tenemos un animal enfermo, no come, no produce, y si no come, no desarrolla, ¿no? Entonces, las producciones pecuarias son rentables, porque en la medida de la salud animal se mantenga, los productos y subproductos van a ser inocuos para el operario, consumidor y otras especies, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad, pues, es un conjunto de signos, síntomas que tienen la misma evolución y procede de una causa específica de origen, ¿no? No siempre conocida y que provoca una alteración más o menos grave de la salud. En realidad, en general, es un desbalance, un desequilibrio en la homeostasis normal de un animal, de un ser vivo, en general, ¿no? Esa es una definición que maneja la OMS. Ya, entonces, algo le pasa, ¿no? Entonces, como ya hemos venido conversando, es multifactorial. Pueden ser problemas ambientales, nutricionales, factores biológicos, algún químico, de repente algo físico. Entonces, hay diferentes causas, diferentes factores que pueden hacer que se produzca la enfermedad, ¿no? Tenemos tipos de enfermedades, las infecciosas y pues las no infecciosas, ¿no? Las infecciosas usualmente son agentes patógenos específicos, virus, bacterias, hongos, ¿no? No se olvidaron de los parásitos también, ¿no? Faltó agregar. Ahora, algunas de estas son a su vez contagiosas o que pueden ser transmitidas a otros animales directo o indirectamente, ¿no? Las enfermedades parasitarias son causadas por parásitos externos, internos o protozoos, ¿no? Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias a su vez pueden ser transmisibles al hombre. Una enfermedad parasitaria que alguien conozca que sea transmisible al hombre,
¿Alguien sabe? ¿Nadie quiere participar? Bueno, eh, tenemos fasciolasis, ¿no? Que es la clásica, o la cisticercosis también, que es bastante común, ¿no? Entonces, esas son de las clásicas que uno puede mencionar y que todo el mundo sabe de qué uno está hablando, ¿no? O a veces lo conocen incorrectamente como triquina. Entonces, sí, ¿no? Eso le pasó el chancho a la persona por comer la carne. Entonces, ese es uno de los factores, ¿no? Entonces, pueden ser una de las enfermedades parasitarias más comunes que hacen que se transmita el hombre y pues ahí tenemos el tema de la zoonosis, ¿no? Porque las zoonosis son aquellas enfermedades que se traspasan de los animales al hombre, ¿no? Entonces tenemos diferentes, también puede ser de tipo bacteriano, brucelosis, tuberculosis bovina, por ejemplo, leptospirosis, ¿no? También tenemos el tema de hidatidosis, pero eso es parasitario, ¿no? Entonces, ya, un poco por ahí, vamos. Ahora, en el caso de las no infecciosas, pues se refieren a todas las que pueden ser por anomalías genéticas, por ejemplo, ¿no? Hermafroditismo, síndrome de estrés porcino, de repente en vacas la enfermedad de el síndrome de Free-Martin, ¿no? En las vacas, ¿no? Que producen gemelos y uno muere y el otro vive, ¿no? Entonces, y la cría ya no se puede reproducir, ¿no? La que sobrevive, ¿no? O deficiencias alimentarias, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipocuprosis, ¿no? Enfermedades metabólicas, ¿no? También puede ser el tema de la toxemia y la preñez, por ejemplo, o acidosis, ¿no? O tóxicas por ingestión de determinados agentes tóxicos, orgánicos e inorgánicos, ¿no? Envenenamiento por plomo, ácido cianhídrico, etcétera, ¿no? El término de enfermedad no está definido, ¿no? Entonces, de la misma forma, algunos autores restringen el término de enfermedad que son infecciosas o infectocontagiosas, ¿no? Pero simplemente lo mencionan como infestaciones parasitarias, anomalias genéticas, deficiencias alimentarias, síndromes de estrés y así sucesivamente, ¿no? No lo catalogan dentro de enfermedad, pero son enfermedades, ¿no? Porque al final, por el concepto, pues son una alteración. Sin embargo, el propósito es que nosotros veamos que la producción animal está influenciada por el bienestar y la productividad, ¿no? Por el bienestar y la sanidad animal, ¿no? Que es la parte más importante. Ahora, tenemos que definir bien, los animales que sufren, signos o síntomas. Entonces, la mayoría de veces le dice, sí, no, tiene un síntoma la vaca está caída, no come, está bajando de peso, tiene anorexia, ¿no? O de repente la fosa de lijar ha crecido, ¿no? Entonces, está aumentada de tamaño, qué sé yo. Entonces, eso es un signo. ¿Por qué? Porque un signo es una señal que se observa y nos ayuda a determinar que el animal puede estar iniciando un proceso de enfermedad. Es objetivo porque yo lo estoy viendo. El animal no me puede contar, ¿no? Entonces, los síntomas, ¿qué son? Son manifestaciones localizadas o específicas que generan dolor o incomodidad en el organismo, ¿no? Eso es subjetivo, ¿no? Entonces, nosotros lo manejamos básicamente como síntomas para todos los animales. Efectos de la enfermedad efectos de las enfermedades en general en la producción, pues mortalidad, reducir la producción, mala calidad de productos, demora el tiempo de ceba y disminuye la composición alimenticia. Efectos de las enfermedades en la producción afectan la reproducción, reducen la vida útil del animal, aumentan los periodos abiertos, es decir, no voy a tener más periodos de que no produzca, ¿no? Entonces de repente no va a preñar en ese momento porque está enfermo. Entonces, ¿no? Retarda la aparición de la madurez sexual también, si es que se enferman jóvenes también, porque se estresan, no ganan el peso adecuado en el tiempo y no van a ganar el peso correcto. Pilares de la sanidad, vamos a tener, uy, se movió, la disciplina, la prevención y el control, ¿no? Y la bioseguridad, ¿no? Entonces, esos son tres puntos importantes. Ah, sí, perdón. Ya, la disciplina, la prevención, el control, ¿no? Entonces, es importante que se habiliten esos puntos, ¿no?
Ya, entonces vamos a ver qué es es disciplina, prevención y control. Entonces, esos tres factores son los pilares de la sanidad, ¿no? Porque van a involucrar con el tema de la bioseguridad. Nosotros el tema de la bioseguridad, como ya habíamos comentado, lo manejamos mucho en porcinos y en aves. Disciplina, ¿por qué? Porque hay ciertas exigencias que tenemos que tener en las crianzas. De repente, me tengo que poner el uniforme blanco para entrar, un ejemplo, ¿no? A la producción y me tengo que bañar antes de entrar a los galpones donde están las aves y los porcinos. Me tengo que bañar. Pero ¿qué pasa si tengo un empleado que no me hace caso, es obligado? Entonces está afectando mi bioseguridad, ¿no? Va a romperla. Entonces, él puede traer de donde venga cualquier enfermedad es bacteriana, viral, ¿no? Entonces, no me conviene, ¿no? La idea es que sea disciplinado, obedezca. ¿Por qué? Porque la bioseguridad es una medida de prevención netamente. ¿Qué me va a salir más costoso? Hacer el control, pues, ¿no? Empezar a hacer tratamientos, aplicar a todos los animales, etcétera, ¿no? Por eso es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Ahora, la disciplina, pues la disciplina tiene que ver con orden, limpieza, puntualidad, ¿no? Orden, bautizar, limpieza, eliminar, puntualidad, hacer lo que se debe, ¿no? La disciplina tarde o temprano vence a la enfermedad, ¿no? Y es así. Ahora, ¿saben qué? Vamos a ver. En la enfermedad, tenemos diferentes agentes etiológicos, como hemos manifestado, biológicos, físicos, químicos, inmunitarios, ¿no? Esos hay también enfermedades inmunes, autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que causa una enfermedad que va a producir alertas, signos, síntomas, ¿no? Entonces esos signos, síntomas van a ser compatibles con el agente etiológico, porque el agente etiológico usualmente va a producir ciertas enfermedades, pues, ¿no? Ciertos signos que van a ser típicos de esa enfermedad, por ejemplo, ¿no? Metabólicos también faltó ahí. Entonces vamos a ver que las alertas van a ser el diagnóstico y el tratamiento que yo puedo aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque mi tratamiento acaba de depender de lo que yo determine qué tipo de agente etiológico es, ¿no? Y yo voy a tener un tratamiento o paliativo o curativo, ¿no? Entonces es importante que nosotros determinemos el agente etiológico, porque ¿qué pasa? A veces no, tiene diarrea, ya, pum, de frente le pongo el antibiótico, ¿no? Pero, ¿qué antibióticos? No sabemos. Entonces es importante que nosotros sepamos eso, ¿no? Tenemos que determinar qué antibióticos son los que nosotros vamos a aplicar dependiendo del agente biológico al cual estamos enfrentando, ¿no? Eso es algo que hay que determinar siempre. Ahora, la enfermedad no es castigo de Dios, dicen, ¿no? Son consecuencias de relaciones entre tres complejos elementos. ¿No? Microorganismos patógenos, agente etiológico, animal susceptible o huésped y el medio ambiente. Esto en realidad es la triada, ¿no? De cualquier enfermedad, es la triada de las enfermedades. No es una triada epidemiológica, ¿no? ¿Por qué? Porque las enfermedades en general tienen estos tres factores, ¿no? El etiológico, que es el causante, el huésped, que es el animal a quien se está afectando, y el medio ambiente. Muchas enfermedades, por ejemplo, resurgen porque hay cambios en el medio ambiente. Por ejemplo, en el norte, vamos a ver que hay fenómeno del niño, empieza a haber movimiento de la tierra, etcétera. Entonces, de repente va a haber más casos de antrax, ¿no? Entonces, ¿no? Va a haber más casos de antrax, entonces esto va a causar que haya de repente muerte súbita de un poco de ganado vacuno, ¿no? ¿Por qué? Porque el antrax siempre queda, ¿no? Y allá en la zona del norte ha habido varios casos, ¿no? Entonces muchos vacunos entraron en el piso, en el suelo, ¿no? Bajo la metodología de los 10 metros y todo, pero quedan las esporas, pues, ¿no? Quedan las esporas y estas salen, ¿no? Cuando hay movimiento de la tierra, entonces, bueno, ¿no? Algunos vacunos morirán, ¿no? Entonces, eso es uno, por ejemplo, ¿no? Para ver cómo el ambiente afecta la producción de una enfermedad, que se vuelva a activar una enfermedad, ¿no? Entonces vamos a tener microorganismos, patógenos, agentes biológicos. Tenemos biológicos, químicos, genéticos. Los biológicos, por ejemplo, el virus de la rabia. Sabemos que a los vacunos les da la rabia. Por ejemplo, estamos en la selva, nos vamos a encontrar contra la rabia silvestre, ¿no? Que es transmitida por los murciélagos, ¿no? Por la mordida de los murciélagos. También tenemos el virus el DBV, ¿no? Que también ataca a vacunos, la diarrea viral bovina, ¿no? Tenemos ese es el caso de virus, ¿no? En el caso de los biológicos tenemos salmonela, ¿no? La salmonelosis que afecta a nivel intestinal igual, ¿no? Brucela también, que no solamente va a causar diarreas, de repente también causa abortos, ¿no?
En el caso de biológicos tenemos el tema de los hongos, Candida albicans, el Aspergillus, ¿no? Tenemos en el caso de protozoarios, protozoarios tenemos la Babesia, ¿no? Que es también, ¿no? El tema que causa la piroplasmosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Anaplasma. También tenemos a los parásitos, ¿no? Los bópilos micrópulos, ¿no? El tema de las garrapatosis, ¿no? Como parásitos externos también. La fasciola, ¿no? Otro muy importante que la verdad que es muy reconocido en la sierra, ¿no? Le tienen diferentes apodos, pero fasciola al fin, ¿no? Que son nóticas, ¿no? Ya tenemos a los químicos. En realidad, químicos más que todo tiene que ver con metabólicos. Deficiencia de calcio, por ejemplo, ¿no? De repente no le dieron la alimentación o la suplementación correcta, entonces no se puede parar, demora en pararse, entonces no tiene la cantidad de calcio necesaria, ¿no? La meningitis por exceso de carbohidratos también, ¿no? Eso es en el caso de quinos, ¿no? Eso también da en vacunos, ¿no? Cuando hay un tema de acidosis ruminal. O aquí, por ejemplo, ¿no? Expresión de malformación es por las interacciones de los genes, ¿no? Entonces, de repente solo nació con una patita incompleta, ¿no? Como ven ahí, un brazo, en el tren anterior, ¿no? Ven, está incompleto, le falta el tema de la manito, entre comillas, ¿no? De la parte dactilar, ¿no? No lo tiene. O de repente nació sin cerebro, ¿no? O de repente cíclope, ¿no? En el caso de porcinos, porque son los que tienen varias camadas, ¿no? Entonces, es importante que se tome en cuenta ello, ¿no? Por ejemplo, aquí, la expresión de malformaciones por interacciones de los genes también, ¿no? La cabeza está deforme, tiene dos cabezas, ¿no? Tiene dos cabezas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un problema genético, ¿no? ¿Cómo se transmiten los microorganismos patógenos? Vamos a tener que hay una transmisión vertical y horizontal. La vertical usualmente es la hereditaria o la congénita, y la horizontal es directa e indirecta, ¿no? Vamos a ver, ¿no? La transmisión horizontal, por ejemplo, ¿no? Puede ser directa o indirecta, ¿no? Indirecta es si es que hay a través de un vector, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la transmisión horizontal. Entonces tenemos un perro infectado o quistes presentes en las heces del perro, infecta a la vaca se infecta y puede transmitir esos, la placenta y fetos con quistes, ¿no? Y eso de repente suelta la placenta, no llegó a término, suelta la placenta y el perro se lo come. Y así sigue el círculo. ¿Alguien sabe qué enfermedad es? Nadie. Pueden responder por el chat, ¿ah? No es necesario que activen sus audios. Bueno, estamos hablando de una espora caninum, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? La vaca infectada, crías libres de neosporosis, ¿no? Obtenidas por transferencia de embriones, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Transmisión vertical, que causa abortos, crías infectadas con neosporosis obtenidas por inseminación artificial, ¿no? Entonces, aquí, pues, obviamente, ¿no? Esto va a ocurrir porque la vaca está infectada, ¿no? Entonces, estas vacas con neosporosis, descarte, ¿no? No va a causar siempre abortos, no se va a curar, ¿no? Entonces, siempre es bueno que evitemos el tema de los perros infectados con neosporas. Y no deberíamos tener perros, igual que el tema de los gatos, ¿no? Por el tema de la toxoplasmosis. Obviamente no es que el gato esté infectado, sino que lo libera una vez en su vida. No sabemos cuándo, y ese es el momento en que libera los oquistes infectados, pues, que pueden afectar la producción. Igual aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos vacunos aquí, ¿no? Están haciendo el tema de la palpación, ¿no? Hay ese tema, ¿no? De meto mi mano cuando voy a hacer la palpación, no tengo que colocar un guante limpio, desinfectarlo y hacer el tema de la palpación, ¿no? Si no puede causar un tema de vaginosis a las vacas también. El tipo de dónde están los bebederos, de repente está en agua soleada, tienen que estar limpios, tienen que ser las condiciones adecuadas también, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? También vacas al pastoreo, pero en la zona de la sierra, ¿no? Un riachuelo cerca, puede ser un factor importante para que haya fasciolasis, entonces, ¿qué hago? Tiene que estar desparasitando, ¿no? Constantemente. Pero ese es un tema de manejo, básicamente. Las heces también, diarrea, ¿no? Entonces hay que ver, siempre hay que hacer.
curiosos y estar observando, ¿no? Están al pastoreo. Algunos aplican pues hidróxido, carbonato de magnesio, la dosis es de 1 gramo por peso vivo de 8 a 10 litros de agua, bicarbonato de sodio, una razón de 240 a 250 gramos en solución acuosa. La acidosis sistémica se trata aplicando bicarbonato sódico, ¿no? Puede ser oral, por ejemplo, ¿no? La mayoría de veces. A ver, un ratito. Bueno, ese es, a ver, ya, listo. Entonces, este es el manejo que se puede dar. En el caso, pues, hemos hablado del tratamiento de manejo de enfermedades en general. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en el caso de vacunas es importante, ¿no? El tema del manejo que podemos tener, las implicancias que hay, y todo esto nos puede afectar en general, ¿no? Nosotros tenemos que tener un cuidado, hay diferentes enfermedades, hay diferentes manejos, por ejemplo, si no tenemos cuidado, ¿no? En el caso del tipo de alambres que usamos, ¿no? Cuando estamos alimentando el tema en vacunos, ¿no? De repente le puede dar, puede ocasionar la vaca clavada, ¿no? Una pericarditis, por ejemplo, ¿no? Infecciosa por un objeto. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Eso también causa diarrea, hay un problema en que la vaca no puede caminar bien, está encorvada, entonces eso genera una disminución en la producción, ¿no? Porque qué pasó que encima es mi vaca de mayor alta producción, ¿no? Entonces no es lodable, ¿no? No es lo que se espera. A ver, esto- a ver, esto. Ya, por ejemplo, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Miren, por ejemplo, aquí en el tema de las aves, ¿no? Vamos a ver que es una explotación bastante amplia, ¿no? Está llena de aves. Entonces, el tema del hacinamiento también es perjudicial, ¿no? Es algo que nosotros no deseamos en general, ¿no? No queremos que haya mucho hacinamiento. Miren, por ejemplo, yo lleno esta crianza de aves y ¿qué pasa, no? No tengo la suficiente cantidad de comederos, ¿no? Y es que no hay hacinamiento, porque eso también causa enfermedades a lo largo. ¿Por qué? Porque hay una acumulación, ¿no? De amoníaco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Peor, no hago un buen vuelto de campo. Entonces, afecta a los animales en general, ¿no? Aquí igual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo no tengo un buen control del manejo, entonces estoy haciendo la inseminación, pero mi vaca, pues, por ejemplo, tiene una enfermedad, una metritis, por ejemplo, no, porque no llevo un buen control, no sé, no tengo a alguien capacitado conmigo, entonces estoy inseminando una vaca que está enferma, entonces voy a perder al final porque no va a pegar, ¿no? También tenemos este problema de las enfermedades respiratorias en general. Las respiratorias y las gastrointestinales van de la mano, porque a veces una enfermedad gastrointestinal puede ser puerta para una enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque hay una disminución del sistema inmune e ingresan otros microorganismos, ¿no? En el caso de los cerdos, ¿no? Igual acá ven cerdos súper sanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, estos cerdos están bien compactos, pero muchas veces por un mal manejo, por mala desinfección, los atacan enfermedades virales, en este caso, ¿no? Porque eso es PPC y PIRS, ¿no? Después tenemos otras enfermedades que también son virales, pero nosotros debemos recordar que no somos un país libre de peste porcina clásica. Lo que sí tenemos es vacuna, ¿no? Hay algunos sectores de nuestro país que sí están libres, pero son muy poquitos, ¿no? Entonces, pero casi Lima no, por ejemplo, no es libre y otros departamentos más. Entonces es importante que haya ese control, ¿no? Y siempre pasan por el tema de la revisión y siempre hay un buen manejo de la bioseguridad, una adecuada limpieza, una adecuada desinfección. No, en muchas zonas de provincia de Lima, por ejemplo, que yo he podido visualizar, no tienen un buen cuidado, muy pocos, ¿no? A veces no implementan el tema de la alimentación con concentrado, ¿no? Sino están alimentando con residuos de alimentación, obviamente sancochados en algunos casos,
¿no? Hace mucho tiempo, eh, en una visita, fui a un cerrito, era arena, duna, digo yo, que criaban pues cerdos, ¿no? Tenían una crianza bastante rústica, pero ellos lo criaban, los alimentaban, ojo, con pollo crudo. Y uno podía visualizar las plumas en la zona, el mal olor. Fui dos veces. La primera se les observó ese tipo de crianza porque no era la adecuada. Y en la segunda, pues se les pidió que por favor trataran de mejorar porque cuando se les hizo la visita, pues se encontró que la crianza estaba todo sucia. Y aparte había pollos con los que alimentaban que estaban muertos y estaba oliendo muy mal. No, ese cerro ya no olía bien, como la última vez que yo fui. No, yo olía mal, había un mal olor, ¿no? Entonces, esto de aquí, el tema de la crianza de cerdos, por ejemplo, tenemos un reglamento sanitario porcino que explica cuál es la situación de cómo yo debo hacer mi crianza y si necesito, por ejemplo, autorizar mi granja, también nos da los requisitos necesarios para que yo pueda autorizar una granja, ¿no? Hacer que mi granja esté autorizada. Entonces, es importante que por lo menos los veterinarios que se dediquen a porcinos y hagan asesoramiento en porcinos, por favor lean, es importante, a veces desconocemos el tema, ¿no? Yo no sabía hasta que entré de repente a trabajar a Senasa, entonces yo tampoco desconocía porque por si no es mi sector específico, yo no me dedico a eso mucho, pero sí había todo este tema reglamentario, entonces a partir de eso es que vienen las recomendaciones, ¿no? Es ¿por qué no puedo darle de aves? Y peor crudas, ¿por qué? Porque las aves, pues, y en esta época la influenza, ¿no? Los cerdos son como, una vez una colega me dijo, son como un laboratorio andante. Ellos pueden procesar cualquier enfermedad y pueden producir otro virus. Y somos muy afines en el tema de la zoonosis. Entonces, definitivamente hay un impacto en la salud pública tremendo, ¿no? Entonces, tanto para los criadores como los cuidadores, para los criadores en general, ¿no? Y también pues para los compradores porque no van a saber si es que están afectados, porque imagínense, si están ellos fuera de la ley, tampoco es que vacunan con SENASA, entonces no hay algo que me certifique que esos animales están completamente sanos, ¿no? Porque no me estás mostrando absolutamente nada. Sí, no me estás mostrando si los vacunas, no me estás mostrando si están aretados, y no es cualquier arete que yo puedo comprar en alguna agropecuaria y ponerse. No, es un arete que viene con su registro, ¿no? Y la vacuna, pues, es una vacuna cepa china, ¿no? Que pone NASA y pues me da mi certificado. Entonces yo con eso demuestro, oye, mira, yo sí estoy vacunando a mis animales, ¿no? Están sanos, están en regla. Entonces, eso es un plus para el criador, pero muchos criadores no lo saben y piensan que solo les van a matar a los animales y se los van a llevar, ¿no? Entonces, eso es un poco del tema de la cultura, ¿no? Tenemos al animal susceptible a huésped, ¿no? Realmente tenemos aquí al porcino, ¿no? Está sucio el ambiente, entonces obviamente va a estar susceptible, ¿no? A diferentes enfermedades, ¿no? Pero nosotros tenemos que visualizar y saber cómo es un animal sano, ¿no? Son aquellos que tienen ojos brillantes, tienen una conjuntiva rosada, orinas y heces normales, deben ser eliminadas sin esfuerzo y no tener sangre, moco, pus, temperatura, pulso y frecuencia cardíaca dentro de los parámetros normales para la especie, ¿no? Características de un animal sano también entran como que son animales con movimiento libre, activo y con todas sus funciones en correcto ¿no? Están natural, ¿no? Normal. Tienen una piel elástica, pelo brillante, sin cuerpos extraños, parásitos, escamas, ascaras, ¿no? No tienen presencia de secreciones por ningún orificio natural del cuerpo del animal, ni crecimientos anormales de tejidos, ¿no? Ahora, en el tema del medio ambiente, el mundo de peces, ¿no? El tema del ambiente donde se desarrollan los animales es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Están en un ambiente libre, están sueltos, pasean, ¿no? Pero si es la sierra, vamos a ver que puede afectarse pues, por fasiolasis, ¿no? De repente, si es el trópico, van a estar frescos, tranquilos, ¿no? Pero de repente hay garrapatos y cerca, entonces también se pueden afectar, ¿no? Entonces, es importante que siempre controlemos y sepamos. Si estamos en una zona
que es susceptible a determinadas enfermedades, entonces de acuerdo a eso tengo que ir trabajando y emplear y adecuar mi plan sanitario, ¿no? Bueno, los pollos igual, no tienen otro manejo. Ahora, ¿qué indicadores de que hay un adecuado bienestar animal, ¿no? Ambiente totalmente inadecuado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tenemos un ambiente adecuado, entonces no vamos a tener que los animales se adapten, ¿no? Una adaptación imposible. El animal muere o sufre lesiones o enfermedades, mortalidad, enfermedades multifactoriales y lesiones por el ambiente. Entonces, todo eso va a afectar, ¿no? De repente no cambio mi cama, hay lesiones en la pechuga del pollo, al beneficio, ¿no? Van a estar costrosos, van a estar huesudos, no hay una buena ganancia de peso. De repente, no, el tema, hay demasiado fango en los corrales de las vacunos, ¿no? Entonces, le puede afectar y puede darle laminitis, por ejemplo, ¿no? Los cerdos también, la cama es sucia, no es la adecuada, entonces, ¿qué puede pasar? Va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Le pueden salir caras en la piel al cerdo. Entonces después, cuando va mal, pues hay algo, ¿no? De repente le sale el tema de edemas, hay abscesos, presencia de abscesos, ¿no? De repente, por el tema del tipo de cama que hay. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pasa con los abscesos en las cámaras? Se cortan y me cortan carne. Entonces, no, de repente se golpean porque hay poco espacio. Entonces, pierdo, porque me están sacando un trozo importante de carne que pesa. Entonces, a veces se va de repente toda la pierna completa. ¿Cuánto estoy perdiendo? ¿No? Entonces, es importante el tema del bienestar. Ambiente aclimatable y adaptable tiene un costo, disminuye el crecimiento, ¿no? De repente no es un buen ambiente, está, por ejemplo, vacas lecheras, Holstein, que me llevo a la selva. Mucho calor para ellas. Entonces, no se van a adaptar adecuadamente. ¿No? Porque va a haber una disminución de crecimiento, una inhibición de la función reproductiva y una depresión del sistema inmunitario. Se me van a enfermar, no me van a producir. Si yo que las compré pensando que en la costa me van a producir 60, un ejemplo, y en la selva ni 25, no me produce nada. Entonces, obviamente, tengo que llevar los animales que se pueden adaptar al medio ambiente donde yo voy a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, por eso que ya vienen a hacer los cruces, ¿no? Tres cuartos de tal y por medio de tal. ¿No? O de repente adquiero cebú y lo cruzo con la insemino, ¿no? Con una Holstein, ¿no? Entonces, o de repente en Lima o el tema del cruce, ¿no? Insemino una Holstein con cebú, ¿no? Entonces, se va a adaptar mucho mejor y voy a tener, pues, una raza que se pueda adaptar al trópico, ¿no? Que no le afecte tanto el ambiente satisfactorio para que su adaptación no le ponga un costo, por el contrario, sea un beneficio. Entonces es importante que yo tenga el ambiente adecuado, las instalaciones, tenga puntos de agua, donde se alimenten también. Entonces esos puntos nos van a permitir que el animal pueda desarrollarse adecuadamente, ¿no? Y tenga un buen comportamiento también, porque el manejo también es importante. Que no los golpeemos, que no estén golpeándose los animales, que sean bien arreados, que sean cuidados. ¿Por qué? Porque eso también afecta el bienestar animal. Ellos reaccionan a la respuesta que nosotros podamos tener durante el manejo. Así como menciona Temple Grandi, ¿no? Que es una veterinaria que es la encargada del tema del bienestar animal. Para ella, este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque ella, por ejemplo, es una pionera en el tema de bienestar y sobre todo en vacunas, ¿no? Para ella, lo ideal no es golpearlos, sino hay que manejar el tema del campo visual de los animales, ¿no? Porque hay un punto ciego en todos, entonces de acuerdo a eso yo voy variando dónde va dónde se va a realizar, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a realizar, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Una vez que mi organismo ingresa al animal, se inicia el periodo de incubación e inician los síntomas y inician signos y síntomas. Entonces, es un poco hablando del tema de bienestar, es así, ¿no? Entonces, es importante para ella, por ejemplo, ella agarraba y empezó a diseñar el tema de las mangas, ¿no? Ya en algún, de aquí, en un lapso de tiempo les paso, de repente ahorita, antes de empezar con esto, el tema de cómo deben ser las mangas, ¿no? Deben ser en forma circular, deben abrirse, ¿no? De tal manera que el animal no vea a nadie,
¿no? Y ellos solitos puedan avanzar, ¿no? Entonces, eso también es una metodología de bienestar animal para que ellos puedan estar aptos, ¿no? Por eso es que esos animales podrían ser más mansos que un animal que yo estoy con la picana y lo estoy golpeando, avanza, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Lo estoy empujando, lo patean. Entonces, no es la idea, ¿no? Suena un poco romántico y no aplicable, de repente, algunos dirán, pero es así, ¿no? Es porque yo tengo que cuidar bien lo que me da de comer. Entonces, desde ese punto de vista, les voy a pasar un videito ya para verlo. ¿Qué es el bienestar animal? El bienestar animal es un área de estudio compleja y multidisciplinaria en la que intervienen aspectos científicos, legales, económicos, políticos, culturales, sociales y como el estado de un animal en relación a sus intentos por hacer frente. Esto significa que las condiciones del ambiente en el que se encuentren los animales influirán directamente en su bienestar a tres niveles: el funcionamiento biológico, el comportamiento, los estados afectivos, confort, placer, satisfacción, sufrimiento, dolor, frustración, etc. La salud animal es un componente esencial del bienestar de los animales, pero no es el único. Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que se los críe en situaciones de mínimo estrés, dolor o temor, que se les permita satisfacer sus necesidades nutricionales, sanitarias y comportamentales, que se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios apropiados, que se los proteja, maneje y alimente correctamente, que se los manipule y sacrifique de manera compasiva. Todas estas condiciones se encuentran englobadas en las mundialmente conocidas 5 libertades del bienestar animal: libres de sed, hambre y malnutrición, libres de incomodidades físicas o térmicas, libres de dolor, lesiones o enfermedades, libres de miedo y estrés severos, libres para expresar el comportamiento específico de su especie. ¿Se puede medir el bienestar animal? Y asesorar a los productores sobre las mejoras. Para ello existen distintos parámetros a considerar, conocidos como indicadores, debiendo utilizarse siempre una combinación de estos en sus diversos tipos. Los indicadores de bienestar pueden ser de dos tipos: aquellos que pueden medirse directamente en el animal, o indirectos, aquellos cuya medición se realiza sobre el ambiente y el manejo, siendo los primeros los que traducen con mayor fidelidad el estado del animal. Entre los indicadores directos se pueden evaluar aquellos relativos a las respuestas fisiológicas, la salud, la productividad y el comportamiento animal. En cuanto a los indicadores indirectos, se pueden relevar aspectos del lugar donde viven los animales, por ejemplo, disponibilidad de espacio, estado de los corrales, presencia de reparo y sombra, calidad del agua y el alimento, y del trato que los trabajadores les brindan a los mismos. ¿Qué beneficios se obtienen al trabajar contemplando el bienestar animal? El cuidado integral del bienestar animal en cada eslabón de la cadena pecuaria, desde la producción primaria hasta su transporte, faena y comercialización, redunda en beneficios para todos los actores. Minimiza el estrés y el sufrimiento de los animales, disminuye la mortalidad, las enfermedades y las lesiones en los animales, merma las pérdidas y los gastos derivados de estas, reduce el deterioro de las canales,
maximiza la productividad y la rentabilidad de la actividad, facilita las rutinas de trabajo diarias, disminuye los riesgos para el personal y califica el trabajo del ganadero. Mejora la calidad e inocuidad del producto que llega al consumidor. Mejora la percepción pública como consecuencia del trato digno y humanitario con los animales. Y aumenta la competitividad frente a mercados nacionales e internacionales. Bueno, ya pudieron ver con el video pues un poco del tema de bienestar animal, ¿no? A veces no todos lo conocen, aunque ya es una terminología que casi todo el mundo maneja de por qué es importante, cuáles son las 5 libertades de los animales. De repente algunos pensarán que solamente se aplica a menores y no es así. Se aplica también a mayores porque son alimentos que van a ser consumidos por el ser humano, ¿no? Por el ser humano. Entonces es importante que estos tengan un buen cuidado sí o sí, ¿no? Entonces, una vez, ahora hablando ya del tema, ya volviendo al tema de sanidad, vamos a ver que una vez que el microorganismo ingresa al animal, se inicia el periodo de incubación e inician signos y síntomas, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los signos comunes? De repente este pelo erizado, tiene fiebre, dolor, tos, secreciones, diarrea, dorso arqueado, un morro reseco, no come, ¿no? Usualmente se piensa que estos animales no sienten dolor, ¿no? Que tienen un alto umbral de dolor, la clásica, ¿no? Porque son animales mayores, ¿no? No les duele nada. Pero no, sí sienten. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ¿cómo evaluamos? Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca elevada, obviamente hay presencia de dolor o algo está fallando. Entonces, la idea, ¿no? Igual que en menores, tener nuestro estetoscopio, nuestro termómetro y hacer una evaluación, ¿no? Recordar la semiología, ¿no? Es una evaluación general, ¿no? Del animal, ¿no? El ambiente, la alimentación, hacer las preguntas, la anamnesis, ¿no? Eso nunca debemos olvidar porque ahí está casi todo el trabajo que nosotros podemos hacer, ¿no? Con la anamnesis, el que está más cercano a los animales, ¿no? ¿Qué le da de comer, cada cuánto, de dónde viene, o si ha venido de algún otro lado, qué tipo de producción es, ¿no? De alta, media, cuántos partos ha tenido, o hace cuánto ha parido la última vez, está en producción, no está en producción, abajo su producción cuánto, eh, se le ha cambiado la alimentación recientemente, ¿no? O sea, el tema del agua también, ¿no? Entonces, son varios factores que uno tiene que preguntar, porque es como, yo siempre decía, ¿no? Esta parte clínica es como hacer una investigación, ¿no? Es como que tú investigas, ¿no? Todo y le preguntas al encargado, ¿no? Todo lo que puedes saber del animal, ¿no? Entonces le preguntas y investigas, ¿no? Entonces empiezas a evaluar qué puede ser, ¿no? Para determinar, pues, si, qué tipo de enfermedad es, ¿no? Ahora, usualmente, ¿cuáles son las características de un animal enfermo? Pues están en el aislamiento, no comen, tienen fiebre, tienen dificultad para respirar, tienen una sed excesiva, hay irritación de los ojos, orina poca y frecuente, poco frecuente. Hay diarrea, hay ausencia de defecación, por ejemplo, ¿no? Hay cesación del arrumio, por ejemplo, decaimiento general y cambios en la actitud del animal, morro reseco, están salivando, tienen el dorso arqueado, ¿no? Que es la clásica porque hay presencia de algún dolor, movimiento en círculos o postración, ¿no? Cosas pálidas, amarillentas, movimientos para tocar el abdomen, temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, ¿no? La idea es que todo esto nosotros lo veamos eh, en la práctica, ¿no? Yo creo que muchos de aquí pueden ver que hay una casuística, tendrán su casuística bastante amplia, mayores, ¿no? Es importante que
se conozca ella. No hay diferentes, en el campo se ven cosas diferentes, ¿no? No es la teoría me dice una cosa, pero en el campo yo puedo visualizar otra, ¿no? Entonces ya sabíamos, ¿no? Los signos y los síntomas, ¿no? Entonces vemos un burrito triste, vemos que los signos y los síntomas, ¿no? De repente, ya, ¿cuáles serían signos acá, por ejemplo, ¿no? Signos, fiebre, disminución del apetito, ¿no? Tos, disminución por ejemplo, ¿no? La diarrea, la cefalia, las náuseas, prurito, decaimiento, por ejemplo, ojos amarillos, ¿no? Que son todo lo que nosotros podemos visualizar, ¿no? Y ya lo de síntomas, pues, de disminución del apetito, por ejemplo, que es lo que me pueden comentar, disminución de la producción de leche también, ¿no? ¿No? Que son algunos de los que se pueden ver que es una característica, ¿no? Pero es un signo, no es objetivo, ¿no? Nace de la observación y análisis por partes y el síntoma es subjetivo, es referido por el paciente, ¿no? Eso es lo que puede decir, se ve del paciente, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis clínico, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de las patologías gastrointestinales, ¿no? Tenemos trastornos digestivos en general del sistema digestivo, que hemos enfocado un poco en vacunos y equinos, pero en general vamos a hablar netamente de vacunos, ¿ok? El tema de vacunos ya sabemos que los trastornos gastrointestinales pueden están asociados en la mayoría por parásitos, ¿no? Puede ser Ascaris, nematos, Trichus tronchilus, estos, ¿no? El tema de las tenias también, ¿no? Entonces hay diferentes tipos, en el caso de animales mayores hay una infinidad de parásitos, ¿no? Entonces es bastante amplia, ¿no? Trematodos también están aquí. Entonces, son afectados por enfermedades parasitarias intestinales. Uf, hay un mundo ahí. No usualmente los signos, pero son las que más se relacionan, pues, por el tema de de las enfermedades diarreicas, por ejemplo, ¿no? También ahí nos faltó el tema de los protozoarios, ¿no? Los famosos eimerias también, ¿no? El signo clínico, vamos a ver que hay fiebre, pérdida de peso, en el caso de anorexia, cólicos, heces sanguinolentas, diarrea, pérdida de apetito, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el diagnóstico coprológico, ¿no? Que va a ser uno de los diagnósticos para poder determinar el tema de los problemas parasitarios, ¿no? Determinar qué tipo de parásito es. De repente estoy haciendo tratamiento y no me funciona, no me funciona. Entonces, no estoy de repente usando el antiparasitario correcto. Entonces, es mejor que yo haga un diagnóstico coprológico y pueda evaluar qué es lo que está afectando de verdad. De repente hay presencia de merias y lo que estoy usando no me sirve. De repente es fasciola, ya vi un tema de resistencia al antiparasitario, entonces ya tengo que usar otro, ¿no? Es parte del manejo de antiparasitarios, también es importante porque si no generamos resistencia ya no podemos usar el mismo, siempre hay que rotar, pero no la marca, sino el principio activo, ¿no? En este caso puede ser febendazol, por ejemplo, a dosis de 7,5 miligramos por kilogramo durante 5 días consecutivos, ivermectina a dosis de 0,2 miligramos por kilogramo a los 15 días de repetir la dosis, pomato de pirantel, ¿no? Dosis de 13,3 miligramos por kilogramo, levamisol, ¿no? Que son algunos de las marcas que se pueden aplicar. Ahora vamos a ver trastornos asociados a bacterias, ¿no? Trastornos intestinales. Vemos que puede ser Streptococcus, Rhodococcus, X, por ejemplo, en el caso de los equinos, y Clostridium, ¿no? Puede ser Clostridium perfringens, etcétera, ¿no? Que es la clásica en casos de vacunas, ¿no? Los signos clínicos que podemos encontrar son pérdida de peso, pérdida de apetito, diarrea, fiebre. Ayudas diagnósticas, pues podemos obtener un hemograma, vacas no mucho, puede ser en rumiantes menores, un diagnóstico coprológico sí, eso es en todo. Puede ser un PCR, un coprocultivo también, ¿no? Un PCR, por ejemplo, o serológico, por ejemplo, si de repente estamos enfrentando el tema de la neospora, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que tomemos en cuenta ello, eh, para identificarlo, ¿no? Tratamiento, metronidazol, 10 miligramos por kilogramo, vía oral o vía intravenosa cada 2 horas por 5 días, por ejemplo. Borgal, Oxiteta, metronidazol, ¿no? Ahora, enfermedades gastrointestinales por virus, rotavirus, coronavirus, adenovirus, ¿no? Signos clínicos pueden diarrea, fiebre, pérdida de peso, anorexia, pérdida de apetito, ¿no?
Ayudas diagnósticas igual, ¿no? Prológico, hemograma, aislamiento viral, PCR, ¿no? Tomo mi muestra, hago mi aislamiento de ADN y lo mando a PCR, ¿no? Entonces en PCR ya pues yo voy a determinar, obviamente, que cuál es la bacteria, virus, que está afectando a mi ganado, ¿no? En general. Tratamientos se deben tratar los signos clínicos que presenta el animal. Fluidoterapia. ¿Por qué? Porque no usamos retrovirales, recordemos, ¿no? Entonces, no me va a convenir porque de repente me sale muy caro. Entonces, la idea es que tratemos. ¿Tiene diarrea? Antibiótico. Está deshidratándose? Fluidoterapia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso ir actuando. El síndrome de la mala absorción, ¿no? Comprende un grupo de enfermedades que producen de manera progresiva un deterioro de los productos digestivos, ¿no? Como es la absorción, o sea, tiene diarreas frecuentes y no engorda, ¿no? Tiene pérdida de peso y va adelgazando, 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 ¿no? Entonces, esas enfermedades, ¿no? Posibles causas pueden ser enteritis, gastroenteritis, enfermedades que afectan al epitelio, la parasitosis crónica, problemas de intoxicaciones, enfermedades virales, enfermedades inflamatorias graves o crónicas, ¿no? Signos clínicos, tenemos pérdida de peso crónica, esas con alimento no digerido, por ejemplo. ¿No? Entonces tenemos pérdida de peso crónica y eso es con alimento no digerido, ¿no? Ayudas diagnósticas, coprológico y la historia clínica, no hay más, que nos van a permitir determinar, ¿no? Cuáles estas enfermedades, ¿no? Una que puede ser parecida puede ser la paratuberculosis, ¿no? Pero eso sí tiene causa, ¿no? Es una enfermedad, la causa es eh, bacteriana, ¿no? Pero hace similar algunos signos compatibles con esa enfermedad, ¿no? Dientes residuos o retenidos, por ejemplo, que va a afectar la masticación, ¿no? Incisivos deciduos de leche, ¿no? Esos son los incisivos deciduos y abajo están los incisivos permanentes, por ejemplo, ¿no? O no quieren salir, ¿no? Igual acá, ¿no? Incisivos deciduos de leche, ¿no? Y acá están los permanentes, como ven los bolitos. Entonces acá no quieren caer, entonces eso va a afectar la masticación del animal, ¿no? Y no va a poder consumir adecuadamente. Aquí nos tenemos el diente del lobo, ¿no? Que deben de retirarlo, ¿no? Porque eso les hace doler y lo hacen que dejen de comerlo. Espículas en premolares y molares, tratamiento, extracción. Palatitis también es considerada en inicio como una inflamación del paladar duro que termina con una hiperplasia de la zona, ¿no? Endoscopía, la laparotomía, ecografía, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Para poder descartar. También tenemos el tema de las úlceras gástricas, eso es más que todo en equinos, pues, ¿no? Normal, con úlcera y lesiones. Igual acá no es el tema del estómago, ¿no? El rumen, en caso de vacunos. A veces esto ocurre porque vamos a ocasionar, ¿no? Porque hay objetos extraños, también puede ser una causante de problemas digestivos, ¿no? Astillas de madera, grapas de potreros, huesas plásticas, arena, las pitas con que se amarra el heno, por ejemplo, ¿no? Eso puede causar, ¿no? Problemas digestivos o también el tema de los fecalitos, enteritos, pesuares, ¿no? En los fecalitos, acumulación de heces en el recto o en el colon, ¿no? Tapones en el flujo normal del tracto intestinal. Besuares, acumulación de material parcialmente digerido o no digerido, ¿no? Que queda atrapado en el estómago o en los intestinos, ¿no? Enterocitos son cálculos intestinales con concreciones. Esto es un besuar, tenemos un enterocolito y fecalitos, ¿no? Que son así extendidos. Tratamiento, extracción, ¿no? O un enema, ¿no? Luego de colon, pero eso más en equinos, ¿no? El vólvulo también, porque hay un tema de una obstrucción, ¿no? Más que todo lo vemos en equinos, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso, el animal se nota inquieto, atonía peristáltica, shock séptica. Tratamiento, procedimiento quirúrgico. Prolapso rectal, esto en vacunos y en equinos, y en todas las especies se da, ¿no? Porque las paredes del recto están muy débiles, entonces por la presión protruye, ¿no? Entonces se da el prolapso rectal, ¿no? La única manera de tratamiento con cirugía.
Ahora tenemos en vacunos la acidosis ruminal. Vamos a ver que hay una disminución del pH en el rumen del ganado como resultado de la producción de grandes cantidades de ácidos grasos volátiles, ¿no? Y posteriormente de ácido láctico, ¿no? Hay un desbalance, entonces se va a alterar toda la flora bacteriana, ¿no? Signos, hay diarrea, pérdida del apetito, fiebre, decaimiento, ¿no? Incrementa fiebre de 40 grados, las heces también no están como tortas, están, ¿no? Están de otra coloración también. Tratamiento, hidróxido, carbonato de magnesio. No, en el caso de la acidosis sistémica se puede aplicar bicarbonato sódico, ¿no? No, bueno, también tenemos el tema del timpanismo también. No solamente hacen el tema de la aplicación de monencina, por ejemplo, o le aplican al vacuno una solución surfactante, ¿no? Entonces aquí en el timpanismo hay un incremento de la fosa del lijar del lado izquierdo, entonces a partir de eso es que se hace diagnóstico, ¿no? Y se ve también cómo es el alrededor, ¿no? Que de repente qué tipo de alimento ha consumido, de repente no ha consumido un alimento muy maduro, entonces, y de repente, ¿no? Entonces eso va a provocar que haya el tema del timpanismo, ¿no? Eh, es bastante, en vacunas sí hay que tener mucho cuidado con la alimentación porque hay un impacto, ¿no? Importante aquí, ¿no? Entonces voy a pasarles para complementar esto el tema de un video en temas de enfermedades de aves y de porcinos, ¿no? Y eso lo vamos a ir discutiendo, ya para cerrar la clase del día de hoy. En la producción porcina, las afecciones gastrointestinales son un gran problema. Y para ver cómo se las puede afrontar, compartimos con ustedes este informe. Las anormalidades en el sistema digestivo de los cerdos frecuentemente causan pérdidas económicas debido a que reducen la eficiencia alimenticia y contribuyen a incrementar la mortalidad. Las afecciones gastrointestinales son comunes en la producción porcina, con una prevalencia que puede variar del 30 al 50% de las granjas. Las infecciones más habituales en cerdo, yo creo que en primer lugar lo ocupa colibacilosis, sin lugar a dudas, tanto la colibacilosis del lactante, del recién nacido, como en el postdestete, y probablemente es una de las causas principales de mortalidad en lechones. Y después, en fases más tardías, tanto Pilosi coli, o fundamentalmente Pilosi coli, y Lawsonia intracelularis, que jugaría un papel menor, seguramente, y probablemente como contaminante de otra serie de problemas bacterianos. Todos en producción porcina y sobre todo los investigadores estamos muy conscientes de que es la clave de una producción saludable, ¿no? Evita enfermedades, tener un intestino sano. Así que lo que se está buscando constantemente es que ese intestino o tracto gastrointestinal esté lo más sano posible. Las enfermedades de los cerdos son uno de los principales aspectos a considerar en las estrategias de mejora de la rentabilidad de los sistemas de producción. Únicamente como la reducción del gasto de medicamentos y vacunas, sino como la inversión inteligente en esquemas integrales de prevención de enfermedades
para asegurar muchos patógenos que quizás en la vida más natural no generarían afecciones, hoy los generan. Gran parte es estrés y gran parte es el desbalance que producimos nosotros mismos al darle una ración súper energética para que los animales crezcan mucho más rápido porque lo necesitamos, para que el negocio sea... Cuanto más tardío se presenten los problemas, más repercusión económica van a tener. Es decir, una calidad alrededor del nacimiento o al principio del destete es importante. Una prevalencia alta, unas tasas de mortalidad elevadas, pero realmente aún el consumo de pienso no ha sido suficientemente importante, y si tenemos en cuenta que el precio del pienso es uno de los factores muy importantes a la hora de decidir entre una explotación que ha tenido pues los problemas a principio de engorde dejan de ser problemas mayores siempre y cuando las tasas de mortalidad sean relativamente bajas. En cambio, los problemas más tardíos, aunque sean problemas bastantes kilos de pienso consumido, realmente ahí sí que tiene una importante como pérdida económica en la explotación. las enfermedades que afectan el Bueno, no terminamos de transmitir el video. No sé si la asesora académica pueda habilitar el compartir la pantalla, por favor.
Bueno, en ese aspecto creo que no se va a poder seguir transmitiendo en los videos, pero bueno, en general, pues como ya les había comentado inicialmente el tema de porcinos, en el caso de aves es similar, hay diferentes enfermedades, ¿no? En este caso ahorita tenemos el tema de la influenza también, ya no somos un país libre de influenza, eh, hay diferentes enfermedades que afectan a la industria avícola, ¿no? Tenemos también el salmonella, la seimeriosis, no, la mayoría casi siempre son enfermedades virales, causan problemas diarreicos, por eso es cuando se hace la determinación de la enfermedad, hay un tema de necropsia, se hace el tema de la disección del intestino y todo ello, entonces es importante, ¿no? El tema de SENASA también está aplicado para el tema de la crianza de aves en general. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, porque ya vamos a concluir la clase en realidad. Ay, ahora sí, ya listo. A ver, vamos a compartirlo ya para acá para terminar y que puedan terminar de ver el video. Creo que sí, ay, sí se ve. Acá, sí. Ya, ahora sí. El aparato gastrointestinal de los animales no se encuentra morfológica y fisiológicamente equilibrado. Por tal motivo, la administración del mejor alimento en calidad y cantidad puede resultar ineficiente si no se tiene controlado este aspecto en el plano nutricional. Son afecciones que normalmente no se identifican como un problema único, sino que nos hacen perder dinero a cuentagotas, como decimos normalmente. No tener un tracto gastrointestinal sano es el equivalente a tener cerdos enfermos de manera crónica. Lo que hoy en día se trabaja mucho en producción porcina es evitar todos los factores que provoquen en el cerdo un problema gastrointestinal digamos, un desbalance en la flora normal que ocasione pérdidas que muchas veces son imperceptibles. El gran secreto o el gran kit de la cuestión, por así llamarlo, está en que tener un intestino desbalanceado es el equivalente a no tener productivamente el potencial que nuestra genética nos permite. Entonces, más allá de un problema, que también pueden existir, disentería porcina, ileitis, que son enfermedades puntuales del tracto gastrointestinal y que sí aparecen en producción porcina, hay un tema de cronicidad y de enfermedades subclínicas que muchas veces no se evidencian como un problema en particular, pero que llevan a los productores a perder mucha plata. Hoy en día nos llega muchísima información de todas las universidades, tanto argentinas como de afuera, que están trabajando mucho en que tener un intestino sano es igual a cerdos que producen más y mejor. Uno de los factores que propician la resistencia antimicrobiana en los planteles ganaderos es el uso abusivo de la veterinaria para su control, la administración correcta de los medicamentos o el uso de bactericidas intestinales alternativos a los antibióticos son un aporte de la industria veterinaria. Nosotros tenemos una posibilidad o una alternativa a los antibióticos que es Disantic. Disantic surgió en Europa junto con otra gama de productos que tiene Betanco asociado a la empresa del Dr. Bata. Justamente por todo esto que comentaba antes, aparecen un montón de productos que no son antibióticos, que son naturales, y Disantic es uno de ellos. En Europa tuvo excelentes resultados para controlar enfermedades entéricas, disentería porcina, ileitis, también que comentaba hace un ratito, clostridiosis. Lo trajimos a Brasil y el producto funcionó
extraordinariamente, sobre todo como alternativa a antibióticos que ya no funcionaban. No que no se usaban por una cuestión de reglamentación o de consumo, sino que los antibióticos no funcionaban por existencia de resistencias. Disantic generó una mejora productiva importante en esos productores y después lo trajimos a Argentina. En Argentina también lo empezamos a probar con éxito espectacular, primero con un poco de desconfianza, porque en Argentina, en Brasil, en México, donde hoy también lo estamos usando, tenemos desconfianza a los productos naturales, y con el paso del tiempo, ya llevamos más de 5 años trabajando con este producto, nos fue demostrando que realmente evitaba la aparición de algunas enfermedades y destruía bacterias. Es un producto que está en el mercado, que muchos productores en Argentina, Brasil y varias partes de Latinoamérica, México, lo están utilizando. Nosotros apostamos mucho porque creemos que puede ser el paso intermedio entre eliminar totalmente los antibióticos y una producción sustentable. Los invitamos ahora a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque en nuestro En esta clase hablaremos acerca de la coccidiosis aviar, una enfermedad parasitaria que produce. Hola, en esta clase Sí, ya hablaremos acerca de la coccidiosis aviar, una enfermedad parasitaria que produce un alto impacto negativo en la producción de tus aves. Acompáñame. Nuestra clase de hoy, coccidiosis en aves. La coccidiosis es la principal enfermedad parasitaria de las aves. Esta es causada por un protozoario, es decir, un microorganismo que solo se puede observar al microscopio. Genera grandes problemas en las granjas, ya que destruye las células intestinales de las aves e impacta negativamente los procesos digestivos y por consiguiente los parámetros productivos, llegando incluso en algunas oportunidades cuando se complica la infección a generar la muerte de las aves o utensilios. La infección ocurre cuando el ave consume alimento o agua contaminada con el parásito. En el exterior, este se encontrará en forma de ooquiste, una estructura similar a un huevo, la cual es muy resistente y puede sobrevivir a diferentes condiciones ambientales. Una vez este ooquiste ingresa al sistema gastrointestinal del ave, se activará y se introducirá en las células de diferentes trayectos del intestino,
Allí se multiplicará y saldrá nuevamente, destruyendo el tejido durante el proceso. Es por esto que observaremos sangre en las heces. Finalmente será expulsado del organismo a través de la materia fecal en forma de ooquiste, donde esperará a ser ingerido por otra ave e iniciar el ciclo nuevamente. Este ciclo es rápido, puede durar tan solo 7 días. Existen muchos tipos de coccidias en las aves y cada una puede afectar diferentes tramos del sistema gastrointestinal. Algunos de los más comunes tendrán preferencia por el intestino delgado, como la Eimeria acerbulina y la Eimeria máxima, y otros atacarán el intestino grueso, específicamente los ciegos, como es el caso de la Eimeria tenela. Algunos factores de manejo que pueden favorecer los casos de coccidia son las camas húmedas, una mala ventilación, altas densidades en el galpón y otras situaciones que generen estrés en las aves. Las aves pueden observarse apáticas y con la cresta pálida. En algunos casos llegar a la postración. En la cama se evidenciará diarrea y las heces con sangre en diferentes grados, aunque en algunos tipos de coccidia esto no es tan evidente. Productivamente observaremos pérdida de peso, disminución del consumo de alimento y altas conversiones. También una inadecuada pigmentación en la piel. Prevención y tratamiento. Los factores de manejo que se deben incluir para el control de la coccidia están enfocados en reducir las condiciones de humedad excesiva en el galpón. Por un lado, mantener la cama seca y en buen estado, y por otro lado, permitir una adecuada ventilación al interior del galpón, que permita la evacuación de la humedad presente. Establecer la densidad correcta también desempeñará un papel importante en la disminución de los casos de coccidia. Y por supuesto, las medidas de bioseguridad como la limpieza y desinfección de las instalaciones, el correcto tratamiento del agua de bebida y el manejo integrado de plagas, entre otras. Bueno, eso fue, creo que son los puntos más importantes sobre el tema de coccidiosis y me parece una enfermedad bastante, bueno, no creo, es un poco frecuente, afecta de todas maneras, si hay un mal manejo en el tema de la cama, como ya mencionó, es importante que tomemos en cuenta. No es un ejemplo de enfermedad en aves, que siempre creo que está dentro del top que las afecta, igual que en porcinos, ¿no? En general, como ya conversábamos respecto a porcinos, es una enfermedad que va unida al tema respiratorio, ¿no? El tema digestivo siempre va acompañado de los problemas respiratorios. Y bueno, ¿no? En realidad eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Un poquito de la experiencia que hay en sanidad y en general un poco de los conceptos que podemos manejar respecto a este tema. Es mucho más amplio porque si nos pusiéramos a hablar de cada enfermedad que afecta a cada animal y los tratamientos y las medidas de prevención y control, no terminaríamos nunca, ¿no? Porque básicamente ese es un tema de una carrera, ¿no? Pero sí un poquito para recordar las bases, ¿no? No está mal volver a acordarnos y ver que siempre es bueno apoyarnos en diferentes métodos diagnósticos, que no solamente nos quedemos con el tema de la anamnesis y el examen clínico, ¿no? Hay que concatenar todo eso para poder llegar a un resultado que es el diagnóstico, ¿no? Y no debemos usar de manera indiscriminada los antibióticos, ¿no? Sobre todo por el tema de inocuidad alimentaria y de sanidad, ¿no? Al final, ¿no? Porque al final eso tiene una implicancia en general en el tema del consumo y en los seres humanos, ¿no? En realidad es un impacto bastante importante en la salud pública. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna consulta. Bueno, creo que no. Entonces, eso sería todo de mi parte. Más bien, muchas gracias a todos por su atención. He visto que hay bastantes conectados por el live de Facebook. Entonces, igual, también muchas gracias a todos por estar presentes en el Zoom y también por seguirnos en Facebook. Bueno, gracias a todos y muchas gracias y buenas noches.